Vale, pues entonces podemos empezar ya. Bueno, buenas tardes. Entonces vamos a empezar esta presentación, que básicamente es, vamos a hablar de lo que son las medidas de protección. Y dentro de esas medidas de protección yo lo que voy a presentar brevemente son lo que son las bases epidemiológicas, es decir, en qué se fundamenta esa medida de protección. Entonces vamos a hablar un poco de la que son la epidemiología, de la situación ahora mismo de la pandemia y fundamentalmente de los mecanismos de transmisión. Si queréis usar el micro. ¿Pero se oye o no? Sí, se oye bien. Lo importante es que lo oigan ellos, porque hay más gente fuera que aquí. Ah, no, habla sin micro. Vale. Si se oye bien. Bien, pues entonces seguimos sin micro. Luego hablaremos rápidamente, por supuesto, de cuáles son las medidas de protección que hay que hacer con los pacientes COVID, que se presentará a continuación, y luego hablaremos también de lo que son las medidas generales que hay que llevar con los pacientes no COVID, con el resto de pacientes que estamos recibiendo en el hospital y en general en el área, en todas las actuaciones clínicas a partir de ahora. Como sabéis, la situación actual ahora mismo, estos son datos del Centro del FDC europeo, en el cual se muestra de alguna manera toda Europa está en una ola. Estos son diferentes países, la fecha desde el mes de marzo, abril, vemos cómo va aumentando el número de casos en toda Europa y de alguna manera cómo tenemos una situación de aumento a nivel general en todos los países. Si lo miramos en el caso de España, lo que tenemos en este momento, estos son los casos diagnosticados, los que había en el mes de febrero o marzo, que sería esta parte de aquí arriba, y luego después tenemos a continuación el número de casos que hay, la parte digamos de arriba de la diapositiva lo que muestra es los casos que había identificados en la primera ola, digamos, y los que tenemos identificados ahora. Como se puede ver, los números son muy parecidos, pero en realidad estamos comparando magnitudes que no son comparables. Si en la parte de abajo lo que está reflejado es el número de defunciones, y entonces como se puede ver, el número de defunciones, la escala es diferente, no son la misma escala que la de arriba, pero el número de defunciones era muchísimo mayor de lo que tenemos ahora. Básicamente lo que estaba pasando, lo que ha estado pasando, es que el número de personas que nosotros estábamos identificando en esa primera oleada es lo que tenemos abajo en un color más oscuro, en este color más oscuro de aquí abajo, que corresponde a los que aquellos pacientes los cuales se le hicieron unas PCR. Pero de alguna forma, por lo que sabemos de aquellos casos que no fueron identificados, por lo que conocemos a partir de la encuesta de seroprevalencia y las estimaciones que hay, es que realmente lo que tuvimos fue algo más parecido a esto de aquí arriba. Y entonces, de alguna manera, lo que estamos teniendo ahora, que sería en esta parte de la derecha de la diapositiva, lo que tenemos, como se puede ver, podría parecer parecido en número absoluto a lo que teníamos en la primera oleada, pero para nada es comparable a lo que realmente estaba ocurriendo en la población. Eso por una parte. Indudablemente, dependiendo de cuál sea el grado de detección que tengamos en este momento, pues digamos, la imagen real puede ser un poquito mayor o menor, pero como se puede ver, de todas maneras no es comparable todavía a lo que era en ese momento. A pesar de todo, la situación es preocupante. La situación que tenemos nacional es preocupante. Estos son datos de nuevo europeos. Estos son, de hecho, de hace unos días que tomé la imagen de allí y como se puede ver los colores, aquí lo que se recoge son el número de casos notificados en los últimos 14 días, la incidencia acumulada en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. Y como se ve, buena parte de España estaba ya en un color rojo intenso de más de 120 por cada 100.000 habitantes. Es una cifra bastante elevada. Pero lo que más me ha llamado la atención es que esto, como digo, de hace unos días, cuando lo he tomado hoy mismo, realmente lo que nos queda es esto. La imagen se ha hecho todavía más intensa en toda España, solamente quedaba en Asturias con unos niveles más bajos. Pero en general, digamos, es una situación que se está moviendo en toda Europa y muy particularmente en España. Eh, Sin embargo, cómo es la evolución semana a semana y cómo está evolucionando la situación, digamos, la situación es variable. Aquí tenemos esto tomado también de ayer del Centro Nacional de Epidemiología, lo que es la razón de tasas, que es una comparación entre los valores que había la semana precedente y la última semana, la semana 37, y como se ve, por ejemplo, en la región de Murcia, el color verde quiere decir que es menor de 1, es decir, que teníamos un descenso de una semana con respecto a la otra. Y cuando miramos lo que está pasando por comunidad autónoma, lo que sería la incidencia acumulada por comunidad autónoma, en el caso de Murcia, que lo tenemos aquí a la derecha, como vemos estamos en una situación un poquito creciente, pero un poquito casi estacionaria en unos niveles relativamente altos, ¿no?
En el resto de comunidades, como se ve, digamos, la parte, una evolución creciente, pero también la parte de una manera, si queremos ver positiva, es que en aquellas comunidades en las cuales se ha hecho un gran esfuerzo de contención, pues se ha conseguido de alguna manera controlar la evolución de la epidemia, como pasó, por ejemplo, en Aragón. Eh, Esto también es del Centro Nacional de Epidemiología, lo que analiza son el número reproductivo, es decir, cuántos casos se pueden identificar que se generan a partir de los casos que existen en un determinado momento. Y para el caso de España, estos valores de RO, que yo lo llevo viendo varios días, han ido creciendo, estaban por debajo de 1 y ahora están por encima de 1. Es verdad que a medida que va pasando el tiempo se va también ajustando, pero los tenemos, como se ve, han estado por encima de 1, ahora están alrededor de 1. En el caso de Murcia, pues estamos también, bueno, ahora se calcula en 0,82, pero estamos alrededor de, durante bastante tiempo hemos estado también por encima de 1. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos teniendo ahora mismo? Tenemos situación de transmisión comunitaria que está ocurriendo fundamentalmente en ambientes cerrados, en personas que, sobre todo en situaciones en las cuales no se utiliza protección respiratoria, ni en infectados ni en las personas que están infectadas tampoco, situaciones de exposición prolongada, distancias cortas y en situaciones también en entornos en los cuales hay ruido ambiental, volumen alto de voz, que también favorecen la eliminación del virus y la transmisión. Y en el entorno de los profesionales sanitarios lo que estamos haciendo sobre todo fundamentalmente es transmisión comunitaria, fundamentalmente, es decir, es lo que lo que se está identificando, luego después se comentará, pero tenemos fundamentalmente transmisión comunitaria o entre los propios profesionales en situaciones en las cuales la interacción entre compañeros no se está utilizando protección respiratoria y no hay distancia de seguridad. Y en ese contexto en el que estamos teniendo también transmisión frecuente entre profesionales. Y tenemos mucha transmisión asintomática y presintomática también. Hay un estudio muy interesante que es muy reciente, que lo pongo porque es interesante porque han analizado en Nueva York cuáles han sido los factores que favorecen la transmisión en comunitaria y tiene alguna lección interesante para nosotros. Básicamente es un estudio en el cual se compara un grupo de casos de personas que eran positivas con un grupo de control y aquí lo que voy a mostrar es en esta gráfica que muestra los valores de lo que sería la ratio, es decir, el riesgo de alguna manera asociado a diferentes factores. Como se ve, el haber ido de compras no es un factor de riesgo. El haber ido, por ejemplo, a un restaurante es un factor de riesgo, que aparece claramente por encima de 1. En el caso, el haber estado trabajando o el haber ido a la peluquería o el haber utilizado el transporte público o el gimnasio tampoco lo son, pero por ejemplo, como hemos dicho, el restaurante en concreto y el haber ido a un café o a un bar es un elemento de riesgo. Como decimos, entornos cerrados son precisamente, y en los cuales las personas están sin protección respiratoria, ahí era donde se había dado las situaciones de transmisión. Una de las cosas que ha pasado, que está pasando también, es que ha habido un rejuvenecimiento de alguna manera en los casos que hemos tenido en este momento, los que tenemos ahora comparados a los que tuvimos en la primera ola. Si se ve aquí, lo que tenemos son el conjunto, el total de casos, mirando en la parte esta de la izquierda. En los casos que tuvimos en la primera ola, entre enero y mayo, como se ve, una distribución con muy pocos en las edades más jóvenes y muchos casos en la edad a partir de los 50, 60 años. Mientras que en este momento la imagen que tenemos, la pirámide, es más parecido a esto, es decir, una imagen mucho más, digamos, una pirámide mucho más ancha en la parte de abajo, de una pirámide más joven, y eso también puede ser uno de los elementos que pueda explicar el que tengamos una menor gravedad de alguna manera o la impresión de que hay menos casos graves en el conjunto de pacientes que estamos teniendo. Hay también una hipótesis que se está lanzando ahora, y esta es una publicación también de hace unos días en el New England, en el cual se apunta la idea de que también puede ser que el mismo hecho de que estamos utilizando protección respiratoria de forma generalizada en la población puede estar induciendo de alguna manera lo que ellos llaman una variolización, o sea, de alguna manera una menor dosis infectiva y por tanto una menor respuesta y una menor, digamos, gravedad en los casos que se están produciendo. Y este puede ser una hipótesis que está discutida, pero bueno, es una hipótesis que es atractiva porque puede un poco también justificar el por qué en este momento parece que estamos teniendo un mayor porcentaje de personas asintomáticas o con cuadros más leves, ¿no? En cualquier caso, lo que sí que parece claro es que, y estos son de estudios también ya
de hace unos meses, la hipótesis o la idea de que de alguna manera lo que podemos tener a partir de ahora van a ser situaciones de episodios recurrentes. Una vez que relajamos la medida de control, volvemos de nuevo a tener un aumento de casos, volvemos a poner en marcha medidas de control más agresivas, entonces se vuelve a controlar y así podemos estar sujetos a esta situación hasta que, o bien, digamos, la mayor parte de la población haya pasado la infección, que esperemos que no sea ese el desenlace, y la otra es que tengamos otros sistemas de vacunación o fundamentalmente que sean eficaces y que puedan estar disponibles. Entonces, en esta nueva fase lo que tenemos como retos a los que enfrentar son, por una parte, evidentemente tenemos un aumento de la transmisión comunitaria, que eso nos afecta a los profesionales sanitarios de dos formas. Por una parte, porque hay un porcentaje de pacientes que vamos a atender en la consulta que no vienen por un motivo COVID, pero que podrían estar infectados. Y también nosotros mismos podemos estar infectados y en las interacciones con los compañeros pues también tenemos una situación de riesgo. Entonces, tenemos que atender pacientes y no tendremos siempre la certeza de que hay ausencia de infección, porque la comprobación diagnóstica puede que no esté disponible, que no haya una PCR disponible. Vamos a estar en relación con compañeros y entonces hay riesgo de infección, como digo, en ese momento, y tenemos, por tanto, un riesgo de transmisión nosocomial importante. Y luego, por otra parte, como esto es una situación que va a mantenerse durante años, pero que no, durante meses seguro que sí, no sabemos si un año, más o menos, pero en cualquier caso, durante mucho tiempo, las medidas también tienen que ser sostenibles, pero al mismo tiempo, las medidas que tengamos tienen que ser que nos den suficiente tranquilidad y confianza con que estamos protegiéndonos y de que podemos evitar la transmisión. Entonces, ¿cuáles serían un poco entonces esas bases? ¿Qué sabemos ahora mismo de lo que es la transmisión del coronavirus? Básicamente, la fuente, estamos hablando de las secreciones nasofaringeas y la saliva de una persona infectada, y ese sería un poco el origen de la infección. Una persona cuando está infectada genera o tiene por cada 1000 litros de saliva, puede tener entre 100.000 y 100 millones de partículas virales, y esas partículas virales son las que se pueden transmitir o se podrían transmitir. Esa transmisión de partículas virales o esas partículas virales van a estar, digamos, en las secreciones de esa persona desde antes del inicio de los síntomas, eso ya está bastante claro, desde un par de días de antes del inicio de los síntomas, por lo tanto, la transmisión va a ocurrir antes de tener sintomatología. Y los asintomáticos en principio tienen una carga viral, por lo que se sabe que es similar, aunque probablemente las posibilidades de transmisión sean menores que las que tiene una persona que es sintomática. A partir del 7º día de inicio de la sintomatología, prácticamente en una persona que ha tenido un cuadro que no es grave, que son leves o sintomáticos, pues prácticamente ya no va a haber transmisión. Y en las personas que tienen casos más graves, pues como digo, la duración de esa transmisibilidad va a ser mayor también. El mecanismo de transmisión, ¿cuál va a ser? Pues esas partículas virales que están en la secreción a través de las maniobras expiratorias se van a eliminar y se eliminan al exterior. Esas secreciones y esas maniobras pues, pueden ser a través de la tos, pero no solamente de la tos. Se ha insistido mucho, yo creo que en la primera interpretación de la epidemiología de la tos, el estornudo, pero realmente más allá de eso, el mero hecho de hablar, por supuesto el hablar más alto, pues más posibilidad de transmitir y de generar gotas y de generar pequeños aerosoles, y el cantar también, es decir, cualquier maniobra respiratoria va a generar gotas y gotículas pequeñas que esas gotas llegan al aparato respiratorio de otra persona y entonces pueden producir una infección. Se ha insistido mucho también en el tema de la distancia. La distancia es importante, no solamente por un tema de que las gotas más gruesas van a caer por tema de gravedad, sino que también los aerosoles que se generan, cuando hablamos de aerosoles hablamos de las partículas más pequeñas, las que tienen menos de 50 micras y que son gotículas más pequeñas que pueden incluso permanecer en el aire durante minutos. Esas gotículas pueden, a medida que nos separamos, tomamos más distancia, pues se van a dispersar en el aire y entonces van a tener menos posibilidad de transmisión. Y luego hay otra segunda vía de transmisión que tiene que ver con lo que puede ser el contacto. Esa gotícula o esa gota, si caen en una superficie, esa superficie es tocada por otra persona cuando las secreciones estén relativamente frescas, con una cantidad de virus suficiente. Si después esa persona se toca la boca o la nariz, pues pueden entrar de nuevo dentro de su aparato respiratorio y producir una infección. Ahora, dentro de ese aspecto dinámica de transmisión hay aspectos importantes a tener en cuenta. Por una parte, ¿cuál es la permanencia en el aire de las gotas? Como he comentado, hay que tener en cuenta que las gotas que salen cuando uno de esa maniobra respiratoria
Esas gotas en el aire se van a deshidratar rápidamente, van disminuyendo de tamaño. Al disminuir de tamaño, por una parte, hace que se lentezca la caída, pueden permanecer, por tanto, en el aire un poquito más de tiempo, o pueden parecer más minutos. Y por otra parte, la caída, que caigan con mayor o menor velocidad, va a depender también del tamaño que tengan. Cuanto mayor sea su volumen, pues lógicamente más gravedad, mayor va a ser la fuerza de la gravedad y más rápidamente van a caer. Esas gotas que tienen un mayor tamaño, por otra parte, las que son más pequeñas, las gotas menores de 30 mililitros, pues pueden quedar suspendidas durante segundos o minutos si son gotas, como digo, ya más pequeñas. Eso es un elemento importante, por lo tanto, hay un elemento de que estas gotas pueden permanecer durante un cierto tiempo en el entorno de una persona que no tiene protección respiratoria. Pero por otra parte, hay otro elemento interesante que es el tema de la capacidad de albergar partículas virales, que va a depender también del volumen de esa gota. Si la gota es muy pequeña, si la gota es muy pequeña, una gota de 3 micras, pues la probabilidad de que esté infectada en una persona con una carga viral normal es menos de un 0,1%. Mientras que en una gota de más tamaño, pues la probabilidad es mayor. Esa, si tiene 50 micras, pues casi la tercera parte de esa gota contendrían partículas virales. Pero esas gotas, por otra parte, de más de 50 micras, van a caer en la proximidad del paciente, podrían tener más posibilidad de hacer una contaminación inmediata a través de contacto, más que por permanencia en el aire. Ahora, si una persona está cerca y con suficiente proximidad y además no lleva protección respiratoria, pues esa evidentemente es una de las vías de transmisión. En cuanto a que la dosis infectiva que se necesita para producir la infección no está claro cuánto es, estamos hablando probablemente de cientos de partículas virales. Y como he comentado antes, la hipótesis de la variabilización lo que vendría a decir es que de alguna manera cuanto menor sea la dosis mejor y que de alguna manera el habernos estado todo utilizando protección respiratoria puede ser un elemento que esté contribuyendo a que la dosis infectiva que se reciba sea menor y podría justificar un poco esa situación. Sí que quiero un poco comentar entonces el tema por la preocupación que puede haber con el tema el aerosol y la permanencia. Hay muchas publicaciones que hacen referencia también a situaciones particulares en las cuales se ha producido transmisión en personas que no estaban ni siquiera relativamente cerca, dentro de los 2 metros. Pero ha sido siempre en situaciones particulares, en ambientes cerrados, como por ejemplo de este autobús, en el cual una persona que estaba infectada en el medio del autobús, digamos, consiguió infectar a 23 personas más dentro de ese autobús. Algunos de ellos relativamente lejos. Ahora, hay que tener en cuenta que esta transmisión, estamos hablando de una transmisión que ocurre y de un contacto que está ocurriendo durante horas y además en personas que no tienen protección respiratoria. Las personas que llevaban protección respiratoria dentro de este autobús, pues no se infectaron. Entonces, ese es un elemento también importante, ¿no?, a tener en cuenta. Como decía, desde el punto de vista de la transmisión, aquí tenemos en la parte de la izquierda, digamos, el momento de exposición en personas asintomáticas y personas graves, cuando es la exposición a una persona infectada, y en el cuadro que está a continuación, a los 7 días, lo que viene a reflejar un poco es el momento de la aparición de la sintomatología, entre 5, 6, 7 días aproximadamente hasta que aparecen los síntomas. La transmisión, como he dicho, ocurre antes y el periodo de duración de la viremia es más corta, por lo tanto, digamos, la posibilidad de transmisión de virus, la probabilidad de transmisión es, en la parte de aquí, que lo que se ve en verde, es menor en aquellas personas que tienen una sintomatología leve o que son asintomáticos, y prácticamente a partir del 7º, 8º día ya no van a ser sintomáticos. Perdón, no van a tener digamos, la probabilidad de transmisión es muy baja. Mientras que en aquellas personas que tienen una sintomatología grave o crítica, esa transmisión se va a mantener durante mucho más tiempo. Entonces, como hemos dicho, los mecanismos de transmisión, por resumir un poco, estaríamos hablando de transmisión directa a través de la gota o gotícula respiratoria, aerosoles, que se generan en un contacto próximo. A mayor distancia los aerosoles se van diluyendo y a mayor distancia también las gotas más gruesas no van a llegarnos con motivo precisamente estrictamente de peso y de gravedad, ¿no? Esa gota no tiene que ser necesariamente eliminada como digo, de toser, sino que es que el mismo hecho de hablar permite eliminar virus, y además, ahora eso sí, depende de la intensidad. Cuando la voz se aumenta el volumen de la voz y se habla más alto o se grita, la eliminación va a ser mayor. Los aerosoles pueden ser un
sobre todo una preocupación cuando estamos hablando de espacios cerrados que no tienen ventilación, con tráfico de personas que pasan frecuentemente, que pasan por allí, y puede ser un problema porque pueden permanecer durante minutos, como he dicho, hasta en el ambiente, entonces pueden ser un problema. Pero en espacios cerrados sin ventilación, donde además hay una acumulación y no hay dilución por parte de aire exterior. Entonces se pueden acumular y pueden ser un problema. En cualquier caso, de tomar de lo que sabemos, la transmisión del virus no es una transmisión aérea estrictamente, sino una transmisión que ocurra a distancia. El virus no permanece en el aire. Las muestras ambientales que se han tomado, pues lo que identificaba incluso partículas o ARN a través de las pruebas diagnósticas, pero no tenía capacidad de infectar las células y no era infectante. Y por lo tanto las posibilidades de transmisión también son muy limitadas. Y luego, más allá del contacto de la transmisión directa, esta que estábamos comentando, que sería que implicaría hacer un aislamiento por gotas y adicionalmente un aislamiento también por contacto, porque el otro mecanismo de transmisión es el contacto con las secreciones en fomite y en el entorno inmediato, que como comentaban, a nivel comunitario no es probablemente un elemento muy importante, pero en el contexto clínico puede tener importancia, y de ahí la relevancia de hacer y de insistir mucho en el tema de la higiene de manos. Entonces, ya para terminar, visto un poco esto, voy a plantear ahora qué evidencia tenemos de la eficacia de las medidas de protección. Por una parte, esto es de una publicación de Nature de hace ya unos meses, una comparación que se hace de qué capacidad hay de recuperar coronavirus cuando se utiliza una mascarilla. Y lo que quiero aquí mostrar es que en la parte de la derecha lo que se ve es que en los pacientes en los cuales se hizo el ensayo, en ninguna de las muestras, en ninguno de ellos, de los 11 en los cuales estaban infectados con coronavirus, se pudo recuperar coronavirus si ellos estaban utilizando la mascarilla quirúrgica. Es decir, era claramente eficaz a la hora de evitar la transmisión o la difusión del coronavirus. Otra publicación a la que me voy a referir es del estudio de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, en la cual se revisó la eficacia de las diferentes medidas de protección utilizadas con el coronavirus, y la conclusión a la que llegan es que con respecto a lo que es la utilización de protección respiratoria, la mascarilla quirúrgica es tan eficaz como la FFP2 en general en la atención a los pacientes con coronavirus confirmado, y que incluso en las situaciones en las cuales se generan aerosoles por parte de un procedimiento clínico, aún en ese contexto no se podía demostrar una superioridad de la FFP2 frente a la mascarilla quirúrgica, a pesar de eso, nosotros seguimos y se sigue recomendando que se utilice en esas circunstancias de generación de aerosoles claramente la FFP2 como medida de protección. Bueno, luego después también hay también alguna evidencia adicional que muestra que el efecto que decía antes beneficioso de lo que puede ser la utilización de la mascarilla en la población, que a todos aquellos, los países en los cuales se ha utilizado la protección respiratoria de una forma universal han conseguido disminuir de forma más rápida, o se disminuye de forma más rápida, la transmisión del virus en la población. Y también hay alguna evidencia de algunos estudios de transmisión en el propio domicilio, en el cual las personas que utilizaban dentro del mismo domicilio, cuando había una persona que estaba infectada, utilizaban o habían estado utilizando protección respiratoria, esas personas tenían menos posibilidad también de infectarse. Es decir, que incluso en un entorno muy próximo, de estar como puede ser dentro de un mismo domicilio, el utilizar una protección respiratoria pues es una medida eficaz para evitar la transmisión. Entonces yo creo que por mi parte voy a parar aquí, Ana, y pasas tú a la otra. Y luego seguiremos con esta otra parte. Bueno, yo voy a hacer un pequeño recordatorio de cuáles son los equipos de protección individual que tenemos que utilizar. ¿Qué es lo que dice el Ministerio? Son las recomendaciones que seguimos desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Es que el equipo de protección mínimo recomendado para realizar asistencia, si no se realizan procedimientos que generen aerosoles, sabéis, hemos dado ya mucha formación de equipos de protección individual, y que tenemos que distinguir entre aquella asistencia que realizamos a un paciente donde sí se realizan procedimientos que se generan aerosoles y aquellos en los que no se generan aerosoles.
Si se va a realizar una asistencia donde no se realiza o procedimientos que se generan aerosoles, debemos de utilizar siempre bata, mascarilla quirúrgica o FFP2 según el tipo de procedimiento a realizar y siempre dando las existencias suficientes para la situación en la que vamos a trabajar, guantes y protección ocular. Y en el caso de aquellos procedimientos de asistencia en el que vamos a realizar procedimientos que generan aerosoles, es obligatorio utilización de mascarilla autofiltrante, FFP2 o FFP3, dependiendo, además de bata de manga larga, protección ocular ajustada de montura integral o facial completa y los guantes. Hemos hecho formación sobre equipos de protección individual, hemos estado hablando de que hay que ponerse esa bata, esa mascarilla, esos guantes, pero es verdad que aún así los trabajadores tienen dudas y hemos visto que los trabajadores siguen utilizando equipos de protección individual en situaciones en las que a lo mejor no es ese equipo de protección individual el que hay que utilizar y eso puede ser en algunas ocasiones poner en riesgo al trabajador y en otras ocasiones por utilizar el equipo que no deben de utilizar, pues también hace que luego otros compañeros que sí que necesitan ese equipo de protección individual no lo tengan. Ahora mismo estamos en otro escenario, en otra situación, pero es verdad que no sabemos cómo va a ser esto y no sabemos si vamos a volver otra vez a esa situación que tuvimos en marzo, que sabéis que hubo un desabastecimiento de equipos de protección, que no había suficientes. Entonces tenemos que tener muy claro cuándo utilizar unos equipos de protección individual y cuándo utilizar otros. Bien, mirad. ¿Qué es lo que dice el Ministerio? Ay, perdón. Aquí. A ver si sale. Mirad. Personal más expuesto, dependiendo del tipo de intervención y de la distancia. No es lo mismo si vamos a entrar, por ejemplo, a una habitación de un paciente y vamos a dejarle una medicación oral encima de la mesilla, que a lo mejor ponerte a hacer una asistencia que sí que estás a menos de 2 metros del paciente al paciente. Entonces, si vamos a entrar, estamos hablando de un paciente COVID, si vamos solo a dejar una medicación, si solo vamos a dejar, por ejemplo, la bandeja del desayuno, de la comida, con nuestra mascarilla quirúrgica es suficiente, vamos protegidos. Nuestra mascarilla quirúrgica nos protege de esas salpicaduras y más teniendo en cuenta que ahora mismo muchos de esos pacientes a los que vamos a tratar también llevan mascarilla quirúrgica puesta. Entonces, si vamos a realizar ese tipo de asistencia donde no vamos a estar en un contacto estrecho con ese paciente, podemos utilizar la mascarilla quirúrgica y vamos a dejar esa mascarilla autofiltrante para otro tipo de situaciones, cuando vayamos a realizar otra asistencia al paciente. Es verdad que normalmente cuando vamos a entrar en una habitación para hacerle unas tareas al paciente y más en este momento, lo que intentamos es hacer el mayor número de asistencias o de técnicas a ese paciente para no estar entrando y saliendo de esa habitación constantemente, ¿vale? Igual que cuando hacemos, por ejemplo, con un paciente que tiene, pues yo qué sé, como tuberculosis, por ejemplo, que sabéis que es de transmisión aérea, también intentamos entrar lo mínimo a esa habitación, ¿vale? Si vamos a realizar varias técnicas diferentes donde sí vamos a estar en ese contacto estrecho, vamos a ponernos nuestra mascarilla FFP2, pero si solo vamos a entrar a tomar una temperatura a distancia, a dejar esa bandeja que estoy diciendo anteriormente, pues nos ponemos solo nuestra mascarilla quirúrgica. Si os dais cuenta, el Ministerio dice, personal menos expuesto, se puede utilizar esa mascarilla quirúrgica y mantener distancia. Más expuesto, mascarilla autofiltrante, que son las FFP2 o FFP3. Esas son las que son equipos de protección individual. La mascarilla quirúrgica es un producto sanitario. Bien, pero es más. ¿Qué es lo que dice el Ministerio en el caso de que no haya suficientes? No hay suficientes mascarillas FFP2 o FFP3. ¿Cuáles son las alternativas o estrategias que tienen para intentar poner medidas a esa situación de no tener abastecimiento de mascarillas? Pues mirad, dos de ellas, de las más importantes, tenemos estas, que es el uso extendido, lo digo porque os lo preguntarán en vuestros servicios, en vuestros centros o cuando realicéis formación, uso extendido de mascarillas autofiltrantes. Es decir, ¿qué es lo que dice? Que se puede usar la mascarilla en encuentros repetidos de contacto cercano con varios pacientes diferentes, sin quitarse la mascarilla entre ellos. Ese uso extendido es muy adecuado, pero en las situaciones en las que los pacientes tienen el mismo diagnóstico de enfermedad infecciosa y se pueden agrupar en la misma, por ejemplo, en la misma unidad hospitalaria. Ahí podemos hacer un uso extendido de mascarilla autofiltrante. ¿Eso qué quiere decir? Que yo mi mascarilla autofiltrante no me la quito, atiendo a todos esos pacientes siempre que tengan el mismo tipo de patología. Otra de las maneras también de poder utilizar esa mascarilla es la reutilización limitada, que se refiere a la práctica de usar la mascarilla para encuentros múltiples con pacientes,
pero retirándola después de cada encuentro. Eso sí, si vamos a retirarnos la mascarilla después de cada encuentro, siempre vamos a tener lo que hacer con guantes y luego hacer una buena higiene de manos. Y luego tenemos que tener muy claro dónde vamos a guardar esa mascarilla, porque esa mascarilla ya ha estado en contacto con un paciente, puede estar contaminada por la zona del exterior y tenemos que tener claro qué hacemos. Otra de las medidas que dice también de las estrategias que propone el Ministerio, las pantallas faciales, para proteger la mascarilla para su reutilización. Esa pantalla facial, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a evitar la salpicadura, luego va a evitar que esa mascarilla autofiltrante que llevamos puesta se pueda llenar, por ejemplo, pues de cualquier fluido o secreción del paciente y que se nos manche y que entonces sí que la vamos a tener que cambiar. Si llevamos pantalla facial, la vamos a poder mantener y vamos a poder hacer ese uso extendido de mascarilla filtrante, autofiltrante, y luego la pantalla facial es la que limpiamos y desinfectamos. Bien, ¿qué quiero decir con esto? No voy a explicar ni cómo se ponen los equipos porque eso lo hemos hecho ya, hemos dado un montón de videoconferencias sobre eso. Solo estoy intentando puntualizar un poquito de cada EPI, cuándo y por qué, ¿vale? Para dejar un poquito más claro. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Hay un contacto estrecho con el paciente, voy a realizarle luego una asistencia donde voy a estar a menos de esos 2 metros del paciente, COVID, nos ponemos esa mascarilla autofiltrante. No voy a estar en contacto directo con ese paciente, voy a poder mantener la distancia de seguridad porque solo voy a entrar a la habitación, lo que hemos dicho, a ciertas técnicas que no vamos a estar en contacto con él. Nuestra mascarilla quirúrgica, que además es ahora obligatoria. Cuando empezamos con todo esto, sabéis que mascarilla no llevábamos, entonces sí que era mucho más problemático, pero ahora mismo todos llevamos mascarilla y el paciente en muchos de los casos también. Ropa. En lo relativo a ropa de protección, dice que es necesaria, todo esto del Ministerio, son pantallazos del protocolo del Ministerio. Es necesaria la protección del uniforme del trabajo de la posible salpicadura de fluidos biológicos o secreciones procedentes de la persona sintomática a la que examina o trata. ¿Cuándo hay que ponerse, cuándo hay que proteger ese uniforme? Cuando tengamos un riesgo de salpicadura. Si no tenemos ese riesgo de salpicadura, no tenemos por qué utilizar esa bata. Volvemos a lo de antes. Si yo solo voy a entrar a dejar una bandeja, si yo solo voy a hacer una toma de temperatura, si yo voy a dejar solo una medicación, si no me voy a poner en contacto con el paciente, con llevar tu mascarilla quirúrgica, guantes si es que es necesario por alguna tarea, pero no hace falta utilizar esa bata. ¿Cuándo nos vamos a poner esa bata? Cuando sí que vamos a estar en contacto con ese paciente. Por ejemplo, un auxiliar de enfermería que va a realizarle una higiene a ese paciente, es que la necesita. ¿Por qué? Porque es un contacto estrecho. Es que lo cogen, lo manipulan. Entonces, ahí necesitan, por ejemplo, la bata. Pero para otro tipo de asistencia, no. Solo cuando tengamos ese riesgo de salpicadura. Protección ocular. Cuando haya igual riesgo de contaminación de los ojos a partir de salpicadura a gotas. Y desde luego, cuando se vayan a realizar procedimientos que generen aerosoles, sí que es obligatorio llevar esa protección ocular en procedimientos que generen aerosoles. En el documento técnico de manejo clínico del COVID en unidades de cuidados intensivos podéis encontrar qué procedimientos son de bajo riesgo de transmisión vírica y cuáles son procedimientos de alto riesgo de transmisión vírica. Está enfocado a todas aquellas técnicas que se realizan en las unidades de cuidados intensivos, pero que se puede extrapolar al resto de servicios. Porque también os preguntarán mucho cuándo debo de ponérmelo, cuándo no, o por ejemplo, qué técnica produce aerosoles y cuáles no, porque no tenemos por qué saber todos qué procedimientos generan aerosoles, porque dependiendo de la planta que estemos, estamos más acostumbrados o menos a ese tipo de procedimientos. Pues bien, si veis aquí, por ejemplo, la administración de fármacos o fluidos intravenosos es de bajo riesgo. La colocación de mascarilla facial de oxigenoterapia con filtro expiratorio también es de bajo riesgo. ¿Qué procedimientos tienen un alto riesgo? La aerosolterapia, nebulización, gafas nasales de alto flujo, todo lo que produce aerosoles. En ese mismo procedimiento del Ministerio aparecen, ¿veis?, los procedimientos susceptibles de generar aerosoles y además vienen qué estrategias hay sugeridas para reducir ese riesgo. Y podéis ver la aspiración de secreciones, aerosolterapia, nebulización. En el caso de que alguno de vosotros vayáis a realizar formación a vuestros trabajadores, es bueno que conozcáis estas tablas para resolver las dudas que ellos puedan tener. Esto es un pequeño recordatorio que ya sabéis de los equipos de protección individual, hay que ponérselos en un orden y sobre todo a la hora de retirarlos para evitar contaminación. Quiero dejar algo claro. Si os dais cuenta, lo que dice el Ministerio es que utilizaremos bata, la mascarilla, los guantes y la protección ocular. Vale, dice bata. Es verdad que hemos hecho formación de mono,
y que os hemos enseñado a poneros el mono, a quitaros el mono. Vale. En la época que vivimos de pandemia, en marzo, en abril, hubo un momento determinado en lo que os he comentado, que hubo un desabastecimiento de equipos de protección individual y entonces hubo un momento en el que no había batas y se empezó a suministrar monos. Está claro que si se suministra mono a los trabajadores si se les proporciona un equipo de protección individual, hay que formarlos en ese equipo de protección individual. Pero eso no quiere decir que es que el mono era realmente el equipo de protección individual que había que utilizar para tratar a pacientes COVID. El Ministerio dice bata. Pero es verdad que en un momento determinado no estaban esas batas y por eso se dio formación de mono. Lo digo porque hay muchos trabajadores que creen que el mono, hay que utilizar mono, que la bata. No, el Ministerio lo dice, bata. Es verdad que se utilizó mono en un momento determinado, pero no fue por un mayor riesgo, fue realmente porque había un desabastecimiento del equipo de protección individual que decía el Ministerio que había que utilizar. Es verdad, y no, que el mono sí aparece en un procedimiento, en un documento técnico del Ministerio, en el de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque dice que en situaciones especiales, en servicios especiales, como es por ejemplo UCI, donde puede haber una carga viral mucho más importante, donde el paciente que está en situación crítica, ahí sí que dice que se puede utilizar ese mono e incluso se pueden utilizar calzas. Pero esa anotación de ese equipo de protección individual añadido, ese mono, esa calza, lo pone solo en el documento técnico de cuidados intensivos. En el resto de documentos técnicos, si entráis en la página del Ministerio, aparece siempre que los equipos que hay que utilizar son los que yo os estoy diciendo aquí. La bata, la mascarilla quirúrgica o FFP2, dependiendo de lo que se vaya a realizar, los guantes y la protección ocular. Otra cosa importante que os quiero comentar. Es importante que les expliquemos a nuestros trabajadores una serie de recomendaciones, de normas que debemos de tener siempre en el puesto de trabajo. Estamos realizando estudios de contacto y muchos de esos estudios de contactos estrechos en realidad son entre compañeros, no son con el paciente, son entre compañeros, porque cuando estamos entre compañeros bajamos la guardia. Pensamos que el compañero no puede ser positivo y sabéis perfectamente que en estos momentos cualquiera de nosotros podemos ser positivos, asintomáticos, pero positivos. Entonces hay que intentar, por favor, tener una serie de normas dentro del centro de trabajo. Mirad, más o menos desde que empezó todo esto en marzo hasta finales de julio, de los estudios de contacto que hemos estado realizando desde el Servicio de Prevención, se pusieron en cuarentena más o menos a unos 840 personas. De esas 800 personas que se pusieron en cuarentena, 36 nos dieron positivo, es decir, un 4,2%. Y en aislamiento, sabéis que hay que distinguir entre cuarentena y aislamiento. Aislamiento es aquella persona que tiene sintomatología. En cuarentena ponemos a esa persona que ha estado en contacto con algún paciente con síntomas, eso es cuarentena. Vale, pues con síntomas sintomáticos se le puso aislamiento a 1.189 trabajadores del Servicio Murciano de Salud, de los cuales 188 nos dieron positivos. Pero es que cuando se les preguntó sobre la causa de esa cuarentena o de ese aislamiento, de los positivos, estoy hablando de los positivos, 82 de esos positivos fueron por contacto con compañeros y un 49 fueron por contacto con pacientes. Bajamos la guardia completamente cuando estamos entre compañeros. Casi el doble de estudios de contacto se están realizando por contacto estrecho, pero entre compañeros. Entonces, cosas importantes que tenemos que tener claras. Lo que os estoy poniendo aquí, no bajar la guardia. Ni en los descansos, ni en las áreas compartidas. Se recomienda siempre el uso individual de estas zonas. Que no se quiten la mascarilla, que no compartan alimentos, que no se pueden hacer reuniones ni celebraciones en las salas de estar. Estamos teniendo muchos de esos estudios de contacto entre compañeros. El riesgo está porque se quitan la mascarilla entre ellos. ¿Y por qué se la quitan? Pues en algunos de los casos, pues porque se entran a esta sala de estar para hablar un ratillo o porque ha llevado algún compañero un bizcocho y entonces entran todos a comerse ese bizcocho. El bizcocho y la tarta está en el top 10 ahora mismo de estudios de contacto. Hay contactos por eso, por esa comida o porque se van a desayunar juntos. Pues si nos vamos a desayunar juntos, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a intentar hacer no desayunos de 6 y 7 personas, vamos a intentar irnos solo por parejas, vamos a intentar aún así mantener entre nosotros distancia de seguridad, lo más alejados que podamos en la mesa. ¿Por qué? Porque es que nos vamos a quitar la mascarilla y en cuanto nos quitamos la mascarilla el riesgo está ahí. Las salas de trabajo, igual.
hay que permanecer siempre con mascarilla. No podemos que porque estamos con compañeros se bajan la mascarilla para hablar o te la quitas porque como estás con el compañero así descansas un poco de ella. No podemos hacer todo ese tipo de cosas. Hay que llevar todo el tiempo la mascarilla puesta. Preferentemente, lo que hemos dicho, máximo 2 profesionales por consulta. Si no puede ser, vale, pero siempre intentamos mascarilla siempre puesta y si se puede, distancia de seguridad. Las reuniones de trabajo, también aforo máximo según normativa vigente. Permanecer siempre con la mascarilla y no quitársela al hablar. Y se recomienda pues, el uso de videoconferencia para evitar ese riesgo de transmisión. Los relevos, los turnos, el desplazamiento. Mira, los relevos. Vamos a intentar hacerlo como máximo de 2 personas y en el menor tiempo posible. No vale, metemos al estar, hablamos un ratillo, hablamos de lo que ha pasado en la planta y damos el relevo, pero nos quedamos allí hablando un rato con la compañera, porque nos quitamos esa mascarilla y nos ponemos en riesgo. Equipos de trabajo estables. Hay que evitar los cambios de turno, porque no es lo mismo cuando realizamos un estudio de contacto, el haber estado en contacto siempre con las mismas personas, que de repente una persona que está cambiando mucho de turno y como los estudios de contacto siempre se hacen con 2 días de antelación de esa sintomatología de esa persona, del caso, de la sintomatología del caso, y en el caso de que sea sintomático, con 2 días de antelación de la PCR positiva, luego nos encontramos que a lo mejor un trabajador ha estado en el turno de mañana, pero que al día siguiente pasó al de tarde, entonces al cambiar de turno hace que sea mucho más gente la que ha estado expuesta a esa persona. Entonces hay que intentar hacer que esos turnos estables, dentro de la medida, que sean lo más estables posibles. Vestuarios. No nos podemos quitar la mascarilla en el vestuario. Debemos de llevar siempre nuestra mascarilla quirúrgica puesta. Y no está permitido, por supuesto, ni entrar ni salir del centro de trabajo con el uniforme. También hacemos una recomendación porque también nos hemos encontrado en los estudios de contacto que también se producen en los desplazamientos en los vehículos entre compañeros. Como es mi compañero con el que voy todos los días en el coche, me quito la mascarilla porque siempre voy con él. Ya, pero es que ese compañero en un momento determinado puede ser positivo y entonces de repente te ves incluido dentro de un estudio de contacto y además con cuarentena porque has estado en un contacto muy estrecho, en un espacio cerrado y sin mascarilla. Entonces son medidas, recomendaciones que tenemos que dar a nuestros compañeros en las plantas, en los centros, ¿vale? Y sobre todo a la hora de formación, siempre recordársela. Todas lo sabemos, pero es verdad, y ahí están los números de que los estudios de contacto entre compañeros se están dando, y mucho, más que entre pacientes. Entonces hay que intentar, por favor, que sobre todo el tema de los desayunos, los cafés, comidas, todo eso hay que tener, la hora de fumar, todo eso hay que tener pues mucho cuidado y que tenemos que llegar a entender todos que todos podemos ser positivos. ¿Vale? Y ahora terminas tú. Bien, entonces ya por terminar, pues, la última parte que nos quedaría es cómo atender a los pacientes no COVID. Decía que aquel otro paciente que nos llega a la consulta con una patología que no es en principio, nos hace sospechar para nada en principio COVID. Entonces básicamente la propuesta que hacemos es que planteemos el problema en función de qué tipo, como se ha comentado antes, en función de qué tipo de intervención clínica o tipo de actuación se hace sobre los pacientes. La primera situación que sería de no contacto con paciente, que sería un poco lo que se ha estado refiriendo antes Ana, que es toda la parte que tiene que ver con el contacto entre compañeros, es decir, aquella situación normal, estamos en el hospital, estamos en la institución sanitaria, estamos en el centro de salud, pero no tenemos contacto con pacientes. Bueno, en ese momento, ¿qué tendríamos que hacer entre nosotros? Y luego, ¿qué tenemos que hacer? El siguiente escenario sería aquel de atención a pacientes sin generación de aerosoles y por último aquel en el cual sí que hay generación de aerosoles. Entonces, el primer escenario está claro. Si estamos en nuestra institución sanitaria, en nuestro centro sanitario y no tenemos contacto con pacientes, lo que sí tenemos que hacer siempre es, además de todas las medidas que acaba de decir ella ahora mismo, pues siempre mascarilla quirúrgica y hacer higiene de manos con frecuencia. Y con eso, en principio, sería la medida de precaución que hay que tener. Cuando estamos hablando de atención a pacientes pero sin generación de aerosoles, de lo que estaríamos hablando sería de utilizar una mascarilla quirúrgica, nosotros y el paciente, como protección respiratoria, utilizar solamente una bata, como ya he comentado, una bata que puede ser desechable, solamente cuando haya un contacto físico realmente con el paciente, pero en otro caso no sería tampoco necesario. Por supuesto, no utilizaríamos guantes, sí que habría que utilizar higiene de mano y en principio la protección facial ocular pues tampoco sería relevante, siempre guardando un poco lo que serían las precauciones estándar, es decir, en función del tipo de intervención que vayamos a hacer, si se requiere porque hay riesgo de que aparición de salpicaduras, que nos pueden llegar a la cara, pues entonces sí que vamos a utilizar una protección facial, pero como digo, no por el COVID en sí, sino por lo que es
el tipo de actuación, es decir, lo que llamaríamos las precauciones estándar. Y luego, por último, en el caso de la situación en la cual hay generación de un procedimiento clínico en el cual hay generación de aerosoles, pues entonces sí, utilización de la mascarilla FFP2, una bata reutilizable o una bata que se utilizaría, y también utilizaríamos entonces en este caso protección ocular, como se ha comentado también anteriormente, y por supuesto la higiene de manos. Y esa sería una forma de intentar con ello también evitar, por una parte, la tranquilidad de que cuando estamos atendiendo a los pacientes, la PCR puede que no esté disponible, como he comentado antes, puede que no esté, o puede que nunca se haya pedido, puede ser que no esté a tiempo, y en cualquier caso podemos tener la tranquilidad de que vamos a atender a los pacientes de una forma segura y en cualquier escenario y de una forma también con tranquilidad para nosotros y también para ellos, ¿no? Y yo creo que por mi parte eso es también todo lo que quería comentar. No sé si había ahora, no hay ninguna pregunta ni nada, pues muchas gracias y nada, mucha suerte entonces para... Gracias a todos. ¿Ya está? Sí, ya estamos, no sé si está siendo grabado, eso ha sido grabado. Vale. Y con vuestro permiso, si hay algún problema que la colguemos luego. Vale, pues ya. Estoy conectando. Lo que sí que voy a hacer yo es cerrar aquí. Sí. Sacar los pendrive. A ver, Exacto. ¿qué tengo que sacar aquí? Consigo ese aquí. ¿Dónde se quita esto? No sé. Pulsar uno y ahora también pulsar el otro.